prepararse, porque mire, resulta, ya sabemos que viene la reforma electoral del presidente, esta reforma que ha hecho encabritar a muchos de este bloque conservador, porque obviamente, pues con esto pisaría callos bastante fuertes dentro del conservadurismo y sería derribar varios pilares que sostienen lo poco que queda de estos neoliberales, de este preanismo, de este grupo criticón, porque creo que hasta el término oposición les queda grande. ¿Y quién cree que salió a decir que es una marcha espantosa al pasado y un proyecto autoritario la reforma electoral? Ni más ni menos que Muñoz Pedo. Así es, reforma electoral de AMLO es una marcha atrás espantosa y un proyecto autoritario, dice Muñoz Ledo, ¿verdad? Sabemos que Muñoz Ledo desde la Cuarta Transformación critica y no sé cuánto hace, ¿verdad? El exdiputado federal dice que esta reforma retrocederá a las instituciones. Aquella época de Ruiz Cortines fue con Azucena Uresti, donde aseguró que la votación popular de consejeros y magistrados, llevará a México al periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Decía que el que no sabe nada es su amigo López Obrador. Quiere tener las elecciones en aquella época, decía Muñoz Ledo ahí con Chayotera Uresti. Según con el fundador del PRD, el sistema nacional electoral ha costado, incluso decía, fíjese, vidas. Lo anterior porque comenta que se llevó a cabo una lucha enorme para poder conseguirlo y que mucha gente le dieron piso para poder construir el conocido IFE. Y bueno, pues hoy vemos como el presidente AMLO propone pues una reforma electoral para elegir consejeros y magistrados del INE. Fue justamente en días pasados, todo el mundo vimos estos videos del Ejecutivo Federal donde está proponiendo obviamente una reforma electoral con el fin de elegir a consejeros y magistrados del INE, esto a partir de una votación popular donde sería pues obviamente la ciudadanía quien elegiría a los funcionarios públicos. Según con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma electoral moderna busca garantizar que no hay servidores sin vocación en los órganos electorales. También mencionó que la votación popular de los consejeros y magistrados se hace con el objetivo de consolidar la democracia en México. Claudia Sheinbaum apoya la reforma de AMLO, mientras la oposición la rechaza en el Senado. Por su parte, la mandataria de la Ciudad de México apoyó esta reforma sugerida, en tanto la oposición en el Senado dice que no. Según comentó la jefa de gobierno de la capital, la votación popular de consejeros y magistrados se hace en otras partes del mundo. Por lo anterior, sería más difícil que los servidores públicos traicionen a su pueblo. Sin embargo, la coalición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alegó que hay asuntos más importantes que atender en el país, ¿verdad? ¿Qué decía justamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Mire, aquí tengo parte del video. En el primer caso lo he manifestado, a mí me parece que es indispensable una reforma electoral, sobre todo porque el Instituto Nacional Electoral, una parte de sus consejeros, no están actuando de manera imparcial y esto solamente daña la democracia, como históricamente ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de México, en el entonces Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Entonces hay que ver cuál es la propuesta que envía el presidente López Obrador, vamos a leerla y en todo caso pues vamos a dar nuestras opiniones. En particular a mí me parece bien que los consejeros electorales sean elegidos por voto del pueblo, eso me parece que fortalece la democracia, lo dije ayer, el INE no es patrimonio de un grupo, no es patrimonio de los partidos políticos, es una institución que debe promover la democracia y elecciones libres, limpias, imparciales por parte del árbitro electoral. Entonces, esta es mi posición respecto al tema del INE Y yo creo que el pueblo de México lo suscribe, lo apoya y dice, venga, que el pueblo escoja a los consejeros y al presidente al consejero presidente del INE. Y creo que ahí sí, al siguiente no me funcionó,
Vámonos, chíspale a Chihuahua al baile. Lo dijo el presidente, amigos. Este es parte del video que les encanijó demasiado a los opositores, y hay unos que sí salieron a vociferar, a gritonear y no sé cuánto, a chillar, a patalear. Esto es parte de, para quienes no lo han visto y quienes lo hemos visto, pues que no se olvide esta parte importante. Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, espérame. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros Son diferentes. y magistrados. También. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente. Buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Enojadísimos están por esto, ¿no? Incluso, mire lo que decía Lorenzo Córdoba en aquel junio del 2019, bienvenida a la reforma electoral, si esta contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia y la eficiencia de nuestros procedimientos, bienvenidos los cambios, ¿no? Adelante. ¿Qué tal? Hoy que se está discutiendo la posibilidad de hacer una nueva reforma electoral, es un buen momento para recordar la historia de los cambios que han configurado nuestro sistema democrático, que es, al mismo tiempo, la historia de nuestra transición política. ¿Verdad? Lo decía, repito, en aquel 2019, aquí está, junio del 2019, pero hace unas semanas la historia cambió. Miente quien diga que es indispensable una reforma electoral. Y en alrededor de 300 procesos electorales, en tres procesos electorales federales, bajo la tutela del modelo electoral hoy vigente. Miente quien diga que es indispensable una reforma electoral. Miente quien diga que es indispensable una reforma electoral. ¿Ya la vio en serio? ¿La vio de a de veras? Y dijo, ay, nanita, patitas, ¿para qué las quiero? Incluso ya en el Universal, mire, ahí el columnista, el opinólogo, el articulista, ¿no? Ricardo Homs dice la amedrentación del presidente López Obrador respecto a que después del 10 de abril propondrá una reforma electoral y con ella el INE será desmantelado. Es preocupante, decía ahí a través de su columna en el Universal, ¿verdad? Dice que el presidente está obsesionado por tomar el control electoral, que es muy evidente, porque sabe que solo a través de ese camino podrá darle continuidad a la cuarta transformación que prometió. Pero no está diciendo el presidente, voy a proponer quedarme con el INE. Está proponiendo que el pueblo de México decida quiénes van a ser los árbitros del partido. Creo que es lo más justo
y parte del ejercicio democrático, porque al final del día, pues el pueblo no está molesto con esto, incluso no está contento con los resultados del INE, mejor dicho. Incluso Morena publicaba un tuit y decía: sumisión y obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y a los poderes fácticos. Su deber, consejero Ciro Murayama, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede, renuncie y afíliese a algún partido político, PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, el que más le guste. No sé, ¿no? Y luego les contestó Ciro: mira, mi estimado Broso, a alguien del poder ya le caló que platiquemos, y eso que ni nos han oído, ¿verdad? Y ya le decía acá, les respondían: no se equivoque, consejero, no nos cala, a diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugerimos que manifieste su postura política desde un partido transparentemente y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad. Saludos. Y Broso se sumaba, decía: y si supieran que nomás estuvimos planeando tu festín de cumpleaños, por cierto, pásatela de pelos, consejero Ciro, ¿verdad? Le decía aquí Lili: increíble que un payaso cuyo único trabajo es darle al presidente por una buena lana tenga más madurez y prudencia que un árbitro imparcial del INE. Casi le dijo: Ciro, no seas tonto, no te dejes, no te estés dando solo en el pie y menos en público, ¿verdad? Y es que ya esto es una postura, amigos. Lo que está haciendo es cocoreando prácticamente Ciro Murayama, ¿no? Que incluso dijo: es responsabilidad de la oposición evitar que se pueda consumar, dijo Ciro Murayama sobre la reforma electoral. Entonces, pues, ¿qué le preocupa? Sería la pregunta, ¿no? Ahí, ¿qué le preocupa a Ciro en ese sentido de la reforma electoral? Que hagan su chamba y que dejen de estar generando una postura, digo yo, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, me encantaría ver su comentario, porque muchos fuimos testigos de esta, obviamente, de esta fotografía, ¿no? Que presumía ahí Ciro. No le digan a nadie, pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo, a quien busca sumisión y obediencia, hoy a las 20 horas en Latinus, ¿no? Obviamente yo le hice la invitación a través de Twitter a Lorenzo Córdoba para una entrevista, porque hay muchas dudas por parte del pueblo de México. ¿Y qué creen? Pues sí, lo que están pensando. No nos contestaron ni nos van a contestar, esa es la realidad, porque saben que no vamos a hacer una entrevista a modo. Damas, caballeros, su comentario es bien importante para nosotros, si es tan amable.